tips para prevenir caídas del adulto mayor en casa. Eliminar obstáculos, retirar alfombras, cables y cualquier objeto que pueda causar tropiezos. Mejorar la iluminación. Asegurar una buena iluminación en todas las áreas, especialmente en pasillos y escaleras. Instalar barras de apoyo. Colocar barras de apoyo en el baño, cerca del inodoro y la ducha. Usar calzado adecuado. Utilizar zapatos con suelas antideslizantes y buen soporte. Mantener orden y limpieza. Evitar pisos resbaladizos y limpiar inmediatamente cualquier derrame. Y estamos ya en nuestra mesa de conclusiones, tratando de darle carpetazo a nuestro tema tan interesante del día de hoy sobre las lesiones que aquejan a los adultos mayores, principalmente pues la osteoartrosis. Jorge, ¿qué les pudieras dar como medidas preventivas para retrasar la aparición de artritis a las personas que nos ven en casa? Muy bien. Como comentamos, la principal método de retrasar todo esto es cuidar el peso. La cuestión ponderal como una de las principales causas de enfermedad o de artrosis, pues el peso es lo más importante. El ejercicio, mantener un buen tono muscular, eso nos va a ayudar a tener más estabilidad de las articulaciones. El ejercicio es directamente proporcional con el grosor del cartílago. Entre más ejercicio hacemos, más grueso, más resistente es el cartílago. Entre menos, pues más débil, más propenso a las lesiones. Entonces, esas son las dos principales métodos de prevención de artrosis. Hablar sobre aspectos nutrimentales, sobre aspectos suplementarios que a la sociedad le pueda significar. Entendemos que el factor de cuidar nuestro peso, el tener una actividad acorde a nuestra condición física, a nuestro peso actual. ¿Por qué? Porque si yo peso 120 kilos y resulta que hoy me surge la intención de cambiar mi condición y empiezo a correr de manera irresponsable sin considerar una evaluación primaria de mi cadera, de mi rodilla, de mis tobillos, voy a causar un impacto sobre estas articulaciones de manera no conveniente. El crear un esquema aeróbico o una actividad acorde a mis características físicas contribuye de manera significativa en nosotros. Sí, claro. Bueno, lo ideal es empezar con ejercicios de bajo impacto, a lo mejor algo de bicicleta, elíptica, natación, que son ejercicios que son más aeróbicos, nos ayuda mucho a tratar de quemar esas calorías y de empezar a hacer fortalecimiento. Y ya después, cuando tenga ya menos cuestión ponderal, a lo mejor poner a hacer un poquito más de ejercicio de peso, pero de inicio es aeróbico. Bicicleta, elíptica, natación es lo que más nos ayuda. En la parte nutrimental, la suplementación, veo que como parte de las recomendaciones a veces de colágenos y cosas por el estilo, ¿de qué manera contribuyen en un momento dado en el paciente con un trastorno degenerativo articular serio? Hablando de lo que principalmente vemos, que la gente nos quejamos de dolor de rodilla, ¿sí? Y esa parte, veo que muchos de los pacientes salen como parte de las indicaciones y tomar un producto de calidad puede hacer la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, de los métodos que hay en el mercado para ayudarnos al cartílago está glucosamina y condroitina. Esas son dos sustancias que sí nos ayudan a fortalecer el cartílago. El cartílago está formado por 80% de agua. Entonces, el resto son glucosaminoglucanos, colágenos y hialurónico. Entonces, digamos que la glucosamina y la condroitina son como las puertas en una represa para mantener el agua dentro del cartílago. Si tenemos pocos glucosaminoglucanos, ¿qué es lo que hace? Que sale esa agua y eso hace debilidad en el cartílago. Entonces, tomar glucosamina, condroitina, ayuda a que esas puertas se mantengan un poquito más cerradas y que se haga más resistente a las lesiones de este cartílago. Y, por ejemplo, en casa, ¿qué adecuaciones se pudieran hacer cuando contamos con un adulto mayor para evitar este tipo de caídas o de lesiones? Excelente pregunta. Lo que se recomienda es tratar de quitar o de hacer más espacio en el área. Es decir, si tenemos alfombras, se sugiere que los pacientes ya en casas donde tengan pacientes mayores no hay alfombras, porque ya esa marcha cada vez va siendo menos prolongada, menos alta, entonces por eso tropiezan muy fácil. Entonces nada de alfombras, no cables, tratar de quitar mesas pequeñas, porque todo lo que pueda causar un tropiezo a nuestro paciente es un riesgo para una fractura y pues una atención médica. Toda vez,
Jorge, que el paciente es diagnosticado con un padecimiento y creo que a veces las decisiones clínicas, cuando no hay una reconstrucción apropiada de la fractura, y veo los abordajes que me ha tocado como experiencia personal, que se hacen en reconstrucciones para poder definir cuál es la prótesis ideal. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de fracturas que, de acuerdo a la clasificación, requieren un manejo clínico. La reintegración hoy por hoy en los pacientes en fractura de cadera, rodilla y otras articulaciones es casi inmediata. Sí. Eso ha venido a marcar mucho que los pacientes adultos no tengan tanto tiempo de postración y limitamos el riesgo de neumonías, trombosis, padecimientos de úlceras por postración prolongada, el síndrome de reposo prolongado que el paciente vive como parte de la clínica, donde la medicina ha evolucionado de manera importante, Jorge, y nosotros como clínicos compartimos ese actuar médicamente en el paciente que tiene que salir a veces con un anticoagulante, que tiene que salir con una serie de medicamentos, que tiene que ser vigilado de manera conjunta en interacción con el cardiólogo, con el internista, con el endocrinólogo, con el médico general y, ¿por qué no?, los pacientes con enfermedad renal, como la parte que interactuamos un servidor y en tu caso tú, nos toca compartir al paciente el hacerle entender que el tener una reintegración temprana, cuando elegimos una prótesis, que es lo que más le conviene al paciente, pero que a veces por la cuestión de impacto en el costo, las instituciones hoy están postergando la estadía hospitalaria y el día cama se vuelve en algo que impacta tanto a las instituciones, pero en consecuencia impacta al paciente y a la disfunción familiar, ¿cierto? Sí. Bueno, si dejamos a un lado la parte crónica, ¿sí? Nos vemos un poquito más en la cuestión fracturas, que es cuando tenemos que hospitalizar a un paciente. Hablar de una cirugía es cuando operar a un paciente, cuando llega. Es cuando lo vas a tener mejor. Esa es una realidad. Si bien es cierto que tienes que hacer estudios para ver cómo está el corazón, cómo están los niveles en sangre de las cosas en particulares, glucosa, hemoglobina, todo esto, lo ideal es operarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas un paciente 2, 3, 4, 5 días hospitalizado que va a condicionar que vas a tener problemas pulmonares, va a haber neumonía. La otra es que va a haber una sarcopenia, va a haber una debilidad muscular cada vez mayor. El propio hueso, hay algo que se llama osteopenia por desuso. Entonces, si el paciente deja de caminar, pues cada vez va a ser más osteoporosis. Entonces, ¿cuándo operar a un paciente? Pues lo más pronto que se pueda, siempre y cuando las cuestiones cardíacas, las cuestiones pulmonares lo permitan. Entonces, eso es por un lado, la parte de las prótesis. Bueno, tienes que hacer un poquito más de estudios. ¿Por qué? Porque es un paciente que a lo mejor es más controlado, lo puedes ver en la consulta, un protocolo que le tienes que pedir de exámenes de orina, sangre, cuestiones odontológicas, cardíacas, para llevar a un buen fin a ese paciente para una buena cirugía, que tengas un menor número de riesgos posibles. A fin de cuentas, cualquier cirugía tiene un riesgo, pero lo que buscas en un protocolo de estudio es llevar a ese paciente a entrar a cirugía con el menor riesgo posible. Jorge, ¿cuál sería todas las personas que te apoyan para un manejo multidisciplinario en tu día a día con los pacientes adultos mayores? Hablando extra quirófano, pues principalmente medicina interna, ¿de acuerdo? Vernos, los pacientes mayores por lo general tienen un médico de cabecera, ¿no? La realidad es que en nuestro país la diabetes y la hipertensión es una de las enfermedades de casi todos. Entonces, su médico internista, pues eso es muy importante, el control o el seguimiento por ellos. La parte nutricional, la nutrición del paciente geriátrico es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas un paciente bien nutrido, pues te va a ayudar a que tenga una recuperación más rápida, o desnutrido va a ser una recuperación más lenta. Muy importante los rehabilitadores. Los rehabilitadores en los pacientes operados de fractura, bueno, en la rehabilitación postoperatoria. En el paciente con lesiones crónicas, tanto una rehabilitación preoperatoria como una rehabilitación postoperatoria cambia el pronóstico de tu paciente de manera impresionante, ¿de acuerdo? Y ya después dentro del quirófano, pues es el anestesiólogo, el enfermero instrumentista, los otros ortopedistas que entran a apoyar en la cirugía. Perfecto. Esto ha sido un ir y venir en la sociedad y desafortunadamente creo que la gente que hemos tenido la experiencia, vemos la diferencia, Jorge, de que un paciente sea operado en las primeras 48, máximas 72 horas, porque la reintegración a una vida funcional y la estadía hospitalaria se acorta. Las complicaciones por neumonías intrahospitalarias
casi podría decirte que desaparecen, si no en su totalidad, disminuye el porcentaje en más de un 80% en los pacientes, donde los periodos de hospitalización habían variado. Los periodos de anticoagulación se han acortado, por lo tanto el riesgo de sangrados de tubo digestivo y otro tipo de complicaciones asociadas. El manejo de antiinflamatorios también ha cambiado de manera significativa. ¿Por qué? Porque el manejo del dolor al paciente que se reintegra de manera más temprana en la vida funcional se acorta. El paciente empieza a tener movilidad y el dolor también empieza poco a poco a disminuir, se empieza a readaptar. Son aspectos importantes que la gente que nos ve a través de la pantalla tiene que entender, que el contar con un equipo de profesionales que aborde una cirugía temprana cambia el pronóstico. Vamos a ir a la sección de glosario con Lalo y con Renata. ¿Nos acompañas? Con todo gusto. Continuamos, doctora América. Continuamos. Muchas gracias al doctor Julio Ramos por darnos pie a esta sección. Lo que quisieron decir hoy, el glosario médico, hoy hablando sobre las lesiones en el adulto mayor, y tengo el gusto de estar acompañando a Renata Solorio. ¿Cómo estás, Renata? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, listos para platicar de este tema, que es muy recurrente, Renata, porque seguramente todos tenemos en casa algún adulto mayor que ha sufrido algún tipo de lesión a lo largo de su vida, y hoy con este programa de alguna manera pues le hemos podido poner nombre y apellido justo a esas lesiones, y en esta sección vamos a buscar aclarar algunos puntos, ¿no? Y el primero es justamente lesiones en el adulto mayor, y hablamos de fracturas, lesiones por caídas, úlceras por presión, problemas incluso en la piel que se presentan justo en las personas de edad avanzada. Ahora tenemos el concepto de artrosis, la cual es una enfermedad donde el cartílago de nuestras articulaciones se desgasta y nos empieza a causar dolor, rigidez y limitación para el movimiento. Otro término que queremos compartir con ustedes es la espondiloartropatía. Es este grupo de enfermedades inflamatorias que afectan principalmente a la columna vertebral y a las articulaciones de los adultos mayores. Ahora tenemos contusión, el cual es un golpe que causa daño en nuestros tejidos y en algunos casos puede dejar secuelas, y uno de los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, el morete o un hematoma. Fractura patológica es aquella que ocurre cuando un hueso debilitado se ve como tal afectado por una enfermedad subyacente. Ahora tenemos osteodistrofia, la cual es un trastorno en donde los huesos no se desarrollan de manera correcta o no se mantienen con su buena forma, y esto puede causar que sean más débiles o deformes. Esto a menudo lo puede causar alguna enfermedad renal o un desequilibrio entre minerales, como por ejemplo el calcio. Y justo es importante cuando se da este tipo de casos el acudir con expertos en la materia, y no precisamente con el internet en cualquiera de sus modalidades, porque bueno, ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, de todos los años que tenemos al aire, es mucho mejor el prevenir que el medicar y acercarnos con los especialistas. Y la última palabra es osteopenia, justo retomando lo que decía Renata respecto a la parte ósea, a la parte de los huesos. La osteopenia significa que los huesos son más débiles y frágiles, y esto puede dar pie a riesgos de fracturas. Y con esto estamos llegando al final de este espacio, de esta cápsula, de este programa. Renata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.